Muchísimas gracias por venir cuenta atrás, que además es la hermana de la primera invitada, o sea que aquí toda la familia va a venir al completo. Muchísimas gracias, Álvaro, Te he gracias a invitado, ti. hombre, no, gracias. Te he invitado porque y en este podcast intentamos pues ver todas las formas de vida que hay, porque tenemos 99 entrevistas, y la tuya es muy interesante porque, bueno, estás viviendo y has vivido por muchas partes de todo el mundo. Ahora te has ido a vivir a Roma recientemente. Y, bueno, también hablas varios idiomas, tu familia también. Bueno, yo he hablado con tu marido que, por ejemplo, en casa a veces habláis en alemán, a veces habláis en español, porque tu marido también es alemán. Y luego también tienes una cosa que es muy interesante, que es que eres maestra del té, que en Singapur conseguiste el título. Y bueno, y muchas más cosas que podemos contar. Y bueno, de parte profesional, pues has estudiado periodismo y también has sido profesora de la universidad de español. Bueno, el currículum es bastante completo. Así que nada, para empezar, para saber un poco en cuántos países has viajado y en qué países has vivido. En toda tu experiencia desde que naciste, que bueno, estuviste en México, ¿no? Exactamente, ahí empezó todo. O sea, yo creo que ya nací con los pies preparados para viajar. Aquí quiero citar, mira, empiezas por los viajes. No sabía cómo ibas a configurar la entrevista, pero me hace ilusión que empieces así, porque me ha marcado la vida esto de viajar. Y había un profesor en la Universidad de Navarra que nos dio geografía en una optativa que yo cogí, Albán de Entremont, que decía, el mundo se conoce de dos maneras, con los ojos y con los pies. Con los ojos, leyendo, relacionándose en el entorno que te ha tocado, donde estás, y con los pies, porque hay que viajar, ¿no? Claro. Hay que moverse, si te interesa, si no, con los libros y con tu entorno también se entiende y se puede ver el mundo de una manera muy legítima e interesante, ¿no? Y yo recuerdo que en sus clases comentaba mucho esto y animaba a la gente a que si podían, pues se movieran. Y yo nací en Valencia, en una familia de 8 hermanos, soy la cuarta. Mis padres habían vivido antes de mí con los 3 mayores en Vitoria, ahí nacieron. Después que yo soy la cuarta, estuvimos en Valencia, ahí nacieron 4 hermanos. Y el último, el octavo, nació ya en México. Quiere decir que cuando yo tenía 5 años, toda la familia nos mudamos a México por el trabajo de mi padre y ahí estuvimos 10 años. Joder. Es decir, de mis 5 a los 15. Joder. Y fue una experiencia preciosa. Lo que antes era México DF y ahora es Ciudad de México, ¿no? Una ciudad tan grande. Una ciudad enorme de 20 millones de habitantes, pero a la vez es una ciudad que, bueno, como estás en tu entorno, en tu barrio, con la gente afín a ti, pues se te hace un entorno también pequeño. Eso cuando volvimos aquí nos preguntaba la gente, ¿y cómo os habéis movido en una ciudad tan grande? Bueno, o sea, al final es la frecuencia con la que ves a tus amigos del colegio. Claro. Luego estábamos en un club, que es como aquí ir a, bueno, pues a un club de tenis o a un club de campo, a unas piscinas. Allí también era una forma de socializar, ¿no? Los fines de semana. Y luego, después de México, a los 15 años, ¿no? Cuando terminaste ya volviste a España. Y luego, ¿qué más países has estado después de volver? Entonces después estuvimos aquí en España, en Pamplona y en Calahorra. Mi madre es navarra y mi padre es riojano. Y después, estudiando la carrera de periodismo, en el campus conocí al que hoy es mi marido, venía de Erasmus. Bueno, era con la beca Leonardo, una parecida, que era para trabajar y para estudiar, y es alemán. Entonces, bueno, después de unos años de relación decidimos irnos a Alemania. Entonces, estuvimos viviendo en Alemania, nos casamos, empezamos a tener familia y en su empresa le proponen ir a Singapur. Y nos vamos a Singapur. Y ahí nacen mis 2 hijas, o sea, tengo 3 hijos en total, y en Singapur estamos 4 años. Después de Singapur volvemos a Berlín, que es donde habíamos elegido vivir en Alemania. Cuando nos fuimos de Pamplona, estuvimos allí 3 años. Y después le proponen ir a varios países que tuvimos que decir que no por las circunstancias, etc. Claro. Y terminamos en Suiza. Joder. Hemos estado 10 años en Suiza. En Basilea. 2 viviendo en Basilea y 8 viviendo en Francia, pero al lado de la frontera. Claro. Es decir, teníamos una casita en Francia, pero a 200 metros estaba Basilea, Suiza, Sí. y a 4 kilómetros Alemania. Es decir, que mi hijo iba al colegio en Alemania, mis hijas al colegio en Francia y mi marido y yo trabajábamos en Suiza. Joder, qué Y complejo. ahora estamos en Roma. ¿Por qué estamos en Roma? Bueno, hubo una reestructuración Sí, claro. de la empresa y dijimos, venga, pues un año sabático, ¿dónde lo hacemos? En Roma, y estamos en Roma. ¿Y qué tal es Roma este nuevo...? Para nosotros ha sido una decisión muy, muy bonita, Sí. creo que inteligente también, porque ha sido un contraste muy enriquecedor por la edad de mis hijos, que ya son mayores. Roma, que es un poco más caótica, lo digo también en el sentido positivo, que los sitios donde hemos estado, pues curte mucho, ¿no? Tienes que tener más paciencia con el transporte.
a la vez hay muchos turistas, Claro. entonces la romántica siempre está muy visitada. Y ha sido muy bonito. Es nuestro quinto idioma como familia y mis hijos ahora dicen, ay, gracias por los otros 4 idiomas que los hemos aprendido con menos esfuerzo, ¿no? Porque Claro. aprender un idioma ya con cierta edad Claro. es un reto. Aunque el italiano evidentemente es más fácil que Claro, otros, ¿no? y ya cuando tienes la base de lenguas latinas como español y tal, más fácil, ¿no? Exacto. Imagínate, bueno, en esto es un caso muy supuesto que no va a pasar, pero que hay una guerra mundial y actúan todos los países menos uno. Y tienes que ir a vivir a ese país de todo el mundo. ¿A qué país irías a vivir? Tú eliges qué país no hay guerra y dices, vale, pues me voy a este país a vivir ya con toda mi familia. Pues yo creo que como conocemos muy bien Suiza y está muy preparada Sí. para estos casos, realmente es neutral, pues igual iríamos allí, ¿no? Pero, o sea, lo digo porque precisamente y hay muchas casas que tienen incluso búnkers, ¿no? Las antiguas no, pero las de nueva construcción tienen siempre un sitio por si acaso hay ataque nuclear. Suiza es muy interesante porque nunca se ha metido en una guerra, porque es un país neutral. Entonces, ¿cómo crees que, bueno, igual, como has vivido en Suiza, supongo que algo de historia, bueno, sabrás, ¿no? ¿Cómo crees que, cómo ha conseguido que cuando haya guerra siempre es neutral y siempre sale beneficiada? Todo esto viene por las relaciones internacionales. A todo el mundo conviene que haya siempre algún lugar seguro en todos los sentidos. Y entonces, gracias a varios tratados internacionales, también a la situación peculiar de Suiza, que es una confederación de 26 cantones, se firmó, fue una convención en toda regla, que no entrara en ninguna guerra, en ningún conflicto y que se mantuviera así. Para tener siempre, por ejemplo, en Claro. Ginebra, pues ahí está la sede de muchas organizaciones internacionales que trabajan por la paz, ¿no? Y ha sido, pues eso, se han dado esta situación. A todo el mundo nos encanta la democracia y obviamente la defendemos, pero había un país que ha sido una dictadura que estaba muy mal y luego mejoró bastante, que es Singapur, y tú has estado viviendo ahí. Bueno, Venezuela es el caso contrario, que Venezuela, bueno, es el país que más recursos tiene a nivel de petróleo y tal, y luego mira cómo está. Y en cambio Singapur pues ha florecido mucho, bueno, con este dictador. Tú que has estado viviendo en Singapur, estuviste en los años de dictadura, supongo. ¿Cómo has visto vivir en una dictadura como la de Singapur? Allí, claro, tenemos una perspectiva, una forma de entender el mundo que difiere, ¿verdad? Claro. Porque en Singapur la concepción es democrática, ellos se autodefinen como una democracia, en algunas cosas unipartidista, y además defienden mucho su modelo de gestión, ¿no? Para ellos el primer ministro es una persona que tiene que saber gestionar, además es un país que tiene un nivel de corrupción casi nulo, y pues allí, claro, si tú estuvieras en Singapur, la gente no te definiría su país así, ¿no? A veces yo, por ejemplo, he preguntado a los taxistas, ¿no? ¿Y qué te parece? Pues en su día, el fundador de la patria, que fue Lee Kuan Yew, después su hijo, ahora está otra persona. Entonces ellos dicen, bueno, pues aunque a veces no defienda todo, sí I support him, ¿no? O sea, yo apoyo que esta persona vele por nuestros intereses, vele por el pueblo singapurense, Claro. le dé riqueza, etc. Entonces, ahí estamos hablando de una concepción occidental, oriental, democrática, antidemocrática, y es algo un poco más profundo y además puede ser muy polémico, ¿no? Claro. Porque, claro, además como Singapur le llaman la Suiza de Asia, Claro. pues también la gente, la población está muy orgullosa de ser uno de los tigres asiáticos y de tener una economía tan puntera. Fíjate, este año hemos estado en China como familia y ahora China permite viajar 15 días sin visado, ¿no? Y hemos aprovechado esta coyuntura política para ir. Y la gente en China dice, a ver, nosotros tenemos el modelo chino, ¿no? Un país, dos sistemas. Tenemos un partido, una forma de gobernar, pero luego tenemos una economía abierta, competitiva, libre, es decir. Entonces, ahí cambia también la forma de autoconcebirse, autopercibirse. No cabe duda de que para nosotros, claro, esa forma de democracia pues no es tal, ¿no? Y fíjate, para un suizo menos, que es una democracia directa, donde para cambiar las sombrillas de tu calle puedes adquirir las voluntades ajenas, o sea, puedes con 5.000 ya empiezas a poder pedir un referéndum, ¿no? Y las cosas se votan de forma directa. Entonces, claro, tienes la democracia directa de Suiza y la democracia singapurense, pero depende, es algo cultural, ¿no? Y toda la gente que has conocido en esos países, bueno, en sí, la población de los países, las personas, ¿cuál es el país que has dicho, aquí la gente es más abierta, la gente es amable?
Son un amor. ¿Qué países o países crees que las personas son más amables, más abiertas, más acogedoras? Qué buena pregunta. Qué duda cabe que aunque digamos que las comparaciones son odiosas, Ya. nos pasamos la vida comparando. Yo cuando doy clases de español siempre viene el momento de los comparativos, ¿no? Claro. Alguien es más alto que, menos o igual que. Es decir, psicológicamente comparamos y verbalmente, ¿no? Gramaticalmente existen las comparaciones y por algo es. Lo que pasa es que cuando comparas y dejas en mal lugar un país o una cultura, Yeah. o ¿no? Es como un miembro de la familia, Yeah. no me gusta entrar en eso, porque lo que me ha encantado de viajar es que cuando estás con la gente, lo que decimos los lugareños, empiezas a entender cómo conciben ellos el mundo. Claro. Es lo que te he dicho antes de Singapur, ¿no? Entonces, vivir en México y criarme allí me encantó. Yo creo que también ha determinado un poco nuestra forma de ser, la de mis hermanos y la de mi madre, ¿no? Sí. Bueno, no hablo de mi padre porque falleció, pero sí, fue una forma muy interesante de relacionarse. Los hispanoamericanos tienen un trato muy delicado, muy, ¿no? Verbalmente, utilizan el lenguaje así. Se suele decir, si estudias filología, si te dedicas al español, que es un español arcaico, ¿no? Y se ha mantenido allí, cuando aquí ha evolucionado de otra manera. Entonces, esa formalidad y ese trato humano, ese cariño que se le tiene también a la gente que viene de fuera y entre ellos mismos, se pega. Entonces, es muy bonito Hispanoamérica en ese sentido. Y hablando de esta zona, tú que viviste esos 10 años y además de pequeña, bueno, se tiene en mente, bueno, yo creo que desde de los otros continentes, como que es un continente, la parte de Sudamérica, más peligrosa, porque bueno, también es un país con menos riqueza, que la gente tiene menos dinero, entonces igual eso lo que favorece es a que haya más crimen y tal, o no sé. ¿Tú esos años que viviste, te sentías segura o cómo era un poco la vida ahí en tema de seguridad? Que supongo que será una parte bastante diferente a Suiza, que es un país muy seguro. Exactamente, ¿no? Y de hecho, las mexicanas que conocí en Suiza lo decían, ¿no? Qué contrapuesto. Yeah. Mira, cuando nosotros vivimos en México, ya había inseguridad. Lo que pasa es que te acostumbras a vivir con ello. Es decir, los seguros del coche siempre bajados, ¿no? A ciertas horas evitar unos lugares. También la forma de relacionarse es más en casas, invitar Claro. a casas y hacer planes en lugares seguros. Cerrados, ¿no? sí. Sin embargo, cuando vinimos aquí con 15 años en mi caso, 16, 17, mis hermanos, ¿no? Adolescentes, de salir, te tocaban la puerta los amigos y a salir a la calle, ¿no? Aquí la calle une, los planes son de calle, del bar, del restaurante o incluso pues, de una casa rural. Y allí es más interior, es más, bueno, vamos a hacer esto en mi casa, en mi rancho, en mi piso, en mi apartamento. Entonces, te relacionas también mucho de otra manera, evitando esos posibles peligros, ¿no? Y luego, hablando de continentes, en Asia yo creo que también, bueno, cada continente es un mundo. Por ejemplo, bueno, en Asia y en Europa, que es la gente que está escuchando, la mayoría es aquí, de España, diferencias culturales que podamos decir que más te hayan llamado la atención, porque estuviste también en Singapur bastante tiempo y supongo que habrás hecho también algún viajecito más por Asia, viendo más países como China y tal. ¿Qué diferencias te chocan y qué dices, buah, esto de la cultura asiática, este concepto, esto me encanta como es y bueno, lo intento aplicar en el día a día? El asiático es una persona que si aquí la calle une, allí une 30 veces. Es una persona que mide el éxito por el estatus. Voy a hablar en líneas muy generales. Sí, claro. El otro día que hicimos el taller de té ya os dije, Sí. ¿no? Restaurante asiático. Claro, en Asia Claro, vive asiático. 2/3 Claro. de la humanidad. Joder. Entonces, un restaurante asiático, a ver, ¿de qué zona? ¿Es Ya, eso picante? es ¿Es no verdad, picante? ¿Qué estilo de cocina? Entonces, claro, a ver, estamos hablando de un continente donde hay mucha diversidad también entre ellos, ¿no? No es lo mismo un japonés que un vietnamita, Claro. o un singapurense, o un chino, coreano, etc. Entonces, aparte de que tienen su propia intrahistoria, como diría Unamuno, y su propia percepción, también han tenido diferencias, guerras incluso, ellos lo tienen muy claro. Así como ellos a veces también nos perciben en bloque, ¿no? Somos los Claro. Caucasians, somos los de raza caucásica, Sí. somos los occidentales,
y en Occidente, qué duda cabe, que también tú notas una diferencia entre un alemán y, Claro, ¿no? eso Incluso era, un me alemán encanta. y un finlandés. Te iba a decir un alemán y un español, pero eso es muy tópico. Ya. Pero un finlandés de un italiano también, Ya. ¿no? Es bastante... O un inglés, que es Claro, y hay tanta diferencia. isleño. Claro, Y tú lo percibes, tú Sí. creces con esas diferencias y ves los matices. claro. Sin embargo, nosotros siempre decimos Asia, ¿no? Porque, bueno, tienen otra... Ya. ¿no? Los ojos rasgados, claro. es otra raza. Pero te quiero decir que cuando tú estás allí, las diferencias son muy latentes y cuanto más tiempo te quedes, más las descubres. También en la comida, por eso digo lo del restaurante asiático. Entonces, cuando hemos estado en Asia, bueno, Singapur siempre se dice que como es la Suiza de allí, es muy conveniente estar allí y visitar todo lo demás. Porque, Claro. bueno, si vas, por ejemplo, a Vietnam, que es muy caótica, Ya. es muy vibrante y a veces te puede cansar, luego vuelves a Singapur, ¿no? Y luego haces otro viaje y te vas a Tailandia, que también está lleno de gente y el calor. Entonces, para mí, lo que más me ha llamado la atención de los asiáticos, volviendo a tu pregunta, es esas ganas siempre, esa curiosidad natural que tienen por el que viene de fuera. Yo, claro, te lo voy a decir porque yo soy la que ha venido de Claro, fuera, que no te lo puedo decir como veías que asiática. tenían esa curiosidad. Sí, hacen muchas preguntas, tienen una curiosidad natural, también son muy buenos anfitriones y les gusta que te guste lo suyo. ¿Tú crees que eso se puede ver a que no están acostumbrados a que mucha gente vaya o no tiene Cada que vez ver? va más gente. Claro. Y además, ten en cuenta que en los países fríos, cuando hay tiempo de vacaciones, buscan el calor. Entonces, como es un destino en algunos países más seguro que otros destinos, como puede ser algunos países de Hispanoamérica, tiene mucho turismo y además es muy estable. Y luego también son países donde se hace escala. Si tú quieres ir a Australia, pues tienes que hacer escala en Singapur, Claro. etc. Entonces, casi siempre hay gente que ha estado en Asia, aunque sea un par de días, ¿no? Imagínate que has nacido en España, bueno, que has nacido en Valencia, y que llevas viviendo tus 40 años aquí en España y no has salido nunca a ningún sitio. ¿Cuál sería el primer país que visitarías durante un mes y aprenderías todo de ese país? Teniendo en Gracias. cuenta que has borrado toda tu memoria de los países. Gracias por decir 40 años, ya tengo 48. Bueno, en los 40 estás. Sí, y entonces creo que porque me encanta el té, porque allí nació el té y porque la gente me parece muy interesante por toda su historia reciente, creo que ese país sería China por mi momento actual, Claro. por mi curiosidad actual, porque acabamos de estar eso, en Chengdu, en Sichuan, como familia 15 días y bueno, si hubiera sido un mes me hubiera gustado incluso más, para poder sacar mis propias conclusiones, porque creo que es un país al que, como a todos, los que tienen comunismo o tienen dictadores, le tenemos un poco de prejuicio, ¿no? Entonces me hubiera gustado más hacer lo que hemos hecho, ir a las zonas rurales, estar con la gente, qué Claro. hacen su día a día y por qué son tan hospitalarios, qué les mueve a eso, ¿no? Y el chino es el ¿Por qué es tan seguro el país? Claro, es muy seguro. Y el chino es un idioma tan diferente, por ejemplo, vas a Latinoamérica y te entiendes con todo el mundo, puedes ir a Estados Unidos y bueno, con el inglés te puedes apañar o también mucha gente que habla español, pero claro, a irte a Asia y encima a China, ¿ahí cómo os comunicabais? O yo, por ejemplo, si voy ahí, ¿cómo me puedo comunicar? Qué buena pregunta. Realmente con el traductor, Claro. con el teléfono móvil. Allí me he dado cuenta de que es una herramienta bien utilizada, es muy buena. Y si no, sí, cada vez en las grandes ciudades encuentras a mucha gente que ya habla inglés. También te quería preguntar, los idiomas es muy importante para la vida, eso no te lo voy a negar. ¿Tú crees que para viajar es importante saber idiomas o ya te puedes apañar bien con el traductor en todos los países? Claro, el nivel al que puedes llegar y lo que puedes captar de la idiosincrasia donde estás con un traductor es muy básico. Claro. Pero no hay que desestimarlo, es mejor que nada. Claro. ¿no? Y hay países donde, o el vietnamita, ¿quién lo va a aprender? ¿no? El chino, incluso, bueno, pues te puedes llevar ¿no? de estos libros de Chinese for Dummies, ¿no? Chino para tontos, y hay frases en el caracteres y hotel tal. por temas, ¿no? Claro. En el restaurante, en el médico. Bueno, bien, como hay pinyin, que es la forma de traducir o fonetizar los caracteres chinos en nuestro idioma, pues bueno, te puedes más o menos apañar, ¿no? Pero hay Finlandia, ¿no? Mi hijo estuvo el año pasado en Finlandia una semana. No, vamos, son idiomas realmente que nunca vas a llegar a poder hablar, ¿no? Claro. Con propiedad si no vives ahí unos años. Entonces, lo bueno es que allí pues, se habla inglés. ¿Qué pasa cuando la gente no habla inglés? Va a haber un límite. Claro. O
si tienes la suerte de tener a alguien allí que ya sabe, ¿no? Que te haga de host, de anfitrión y conozca muy bien la cultura, pues eres un agraciado. Pero si no, claro, siempre vas a quedarte con una percepción tal vez no del todo fiel, ¿no? Es que el idioma es una cultura. Claro, es una cultura, totalmente. ¿Y tú que has viajado en pareja, en familia, no sé si has viajado sola o no, o con amigos, de estos 4 de viajar sola, en pareja, en familia y con amigos, no te voy a decir que te quedes con una porque todas están guays, pero en general, ¿cuál es la que más te gusta o más aprendes? La que más me ha sorprendido de lo bien que ha salido es la de viajar en familia. Porque, como bien sabes, en una familia la gente va teniendo sus opiniones, sus intereses, sus hobbies, su forma de ser. Pero en eso coincidimos los 5. Nos gusta mucho viajar y además somos aventureros. Es decir, nosotros cuando vamos a un sitio, generalmente reservamos 1 o 2 noches de hotel. Las demás las dejamos abiertas. Ah, sí. Es nuestra forma de viajar, es el sello de la casa. Entonces, no es la que más me guste, pero sí la que más me ha sorprendido de lo bien que ha salido. Y hasta ahora nunca hemos tenido un percance que se tenga que tener en cuenta. Ni de médicos, ni accidente, ni una mala anécdota con la gente del lugar, al contrario. Yo creo que eso también se capta. Cuando tú vas con el talante de, bueno, sorprenderme, ¿no? A ver qué puedo encontrar, la gente lo nota. Claro, claro. Ahí ha estado muy Y bien. luego también de toda la comida que has probado, bueno, como has dicho, restaurante asiático. Aquí te ponen en España y vive más de la mitad del mundo ahí en Asia y habrá muchísimos tipos de comida. Te vas a España y si en Valencia tienes la paella, que si en el norte la juarrería, o sea... Bueno, de todas las partes del mundo que has probado comida, no te voy a decir que te quedas con una gastronomía, pero en sí, ¿cuál crees que es la que más te gusta? La española. La española. A mis hijos ¿Te también, sigues quedando a mi marido también. en la dieta mediterránea? Sí, y el toque español. Porque yo creo que hay una razón para esto, es que es el producto. España es el producto. Y luego la forma de transformarlo, me parece, cómo se hace un pescado en España, ¿no? Cómo se hace una paella en España. Los platos del norte, ¿no? Un cordero al chilindrón, todos los guisados que tenemos, me parece que encontramos muy bien el punto del producto y de la sazón. Bueno, aunque tengo que decir que desgraciadamente no se exporta también como por ejemplo la italiana. Claro, la italiana por todo el mundo. Es más difícil de exportar la comida española porque para darle esa sazón y ese punto hay que estar aquí. Claro. Claro que si tú vas a un restaurante español en Asia te van a poner tapas. Claro. En Asia, en Hispanoamérica, bueno, en Hispanoamérica no porque somos hermanos, ¿no? Sí, y hay muchos españoles además que viven allí y tienen restaurantes, pero sí, no ha sido tan afortunado el tema de los restaurantes españoles en el extranjero. Creo que ahí queda mucho margen. Pero no porque se haga mal, sino porque es muy buena, es muy completa. Es difícil y es difícil replicarlo. Si no es realmente español. ¿Tú y tu familia qué idiomas habláis? Entonces, a ver, nosotros, bueno, yo cuando conocí a mi marido no hablaba alemán, estuve un año aprendiendo alemán en una academia de aquí de Pamplona y luego ya lo aprendí allí. Entonces, a partir de ahí empezamos a aprenderlos, ¿no? Entonces, lo que mis hijos han aprendido a lo largo de su vida ha sido el alemán, el inglés, el francés, el italiano ahora, y me falta uno... El español. Y el español, claro, el español que es su lengua materna. Y para aprender tantos idiomas, ¿cómo hacéis? Por ejemplo, ahora que habéis aprendido recientemente italiano, porque bueno, yo hablo español y un poco de inglés, tampoco te voy a mentir, a mí me encantaría hablar estos idiomas porque es mucho mejor para viajar, ¿no? ¿Qué métodos o qué forma aprendéis para conseguir hablar alemán fácil o, por ejemplo, hablar italiano? No sé si vais a una academia o cómo hacéis para así aprender Ha habido de todo. Idiomas. Como ellos, sobre todo, lo han aprendido por inmersión y por necesidad, Claro. te voy a contar algunas anécdotas. Por ejemplo, cuando nos fuimos a Suiza a vivir, en Suiza se habla alemán, pero no es el mismo alemán que en Alemania. Tienen una forma de decirlo, una forma de expresarse muy diferente. Vale. Ya con el estándar, allí le llaman el alemán estándar. Cuando tú vas a Zúrich se habla un alemán distinto al de Basilea, ya nos ponemos en el tema de dialectos. Claro. Y ellos iban al colegio público, entonces los primeros días decían, mamá, no se habla el mismo alemán, ¿no? O papá sobre todo, que es el alemán. Claro. Y allí, bueno, tuvieron que hacerse con esa forma, algunas palabras son iguales, algunos verbos también, pero hay otras que no. Sobre todo el final es otra pronunciación. Y se tuvieron que hacer, y acabaron hablando el Baseldeutsch, que se llama, ¿no? El alemán basilense. Y después de eso, ¿qué hicimos? Nos mudamos a Francia
porque en Suiza, nos queríamos quedar en Suiza y vivir en una casa. No encontramos, y como la frontera está tan cerca, Claro. donde encontramos fue así, una casualidad, fue en Francia. Pero eso conllevaba un cambio de colegio. Claro. Álvaro, el primer día de colegio de mis hijas, de los tres, también Yannick, pero mi hijo mayor ya sabía un poco de Sí. francés por el colegio, mis hijas nada era que ni siquiera bonjour, nada. Estábamos en el patio del colegio, yo con ellas, la directora, bueno, esta persona a esta fila, tal persona a tal fila. El turno de mis hijas, ¿no? Carmen Schumann, María Schumann, a gauche, a droite, ni siquiera comprendieron eso, tú a la izquierda, tú a la derecha, estaban totalmente a cero, no sabían nada. Pero nos había dicho la directora que por ser un colegio de frontera estaban muy acostumbrados a que pasara esto y que Claro. en 3-4 meses mis hijas estarían ya integradas con un francés bastante decente. Y así fue. De la nada, nada, a estudiar 8 años en Francia en francés. Joder, o sea, también como una esponja, ¿no? Que si la mojas al final acaba cogiendo, pues si vas a un colegio, estás escuchando, bueno, con el ambiente te relacionas con el nuevo idioma que quieres aprender, al final lo aprendes mucho más fácil. Y si te vas a Roma y quieres aprender italiano, pues también, y practicando mucho, porque no vale solo, bueno, lo que yo creo es ir a una academia, estar ahí, yo qué sé, 1, 2 o 5 horas a la semana haciendo los ejercicios hablando, si luego en tu día a día, pues lo mítico que dicen de ver series sobre en el idioma que quieres aprender, vale, o yo qué sé, hablar ese mismo idioma en casa, claro, es que tienes que nutrirte bien para poder hablar bien ese idioma del todo. Claro, pero eso es un músculo que se entrena. Mis hijos, al ser bilingües desde la cuna, es algo que tienen ya Claro. per se, ¿no? Y después enseguida nos fuimos a Singapur, donde tuvieron que aprender el inglés. Incluso mis 2 hijos mayores tenían el chino, porque los colegios eran el 40% obligatoriamente en chino y 60% en inglés. Entonces es algo que para ellos, como es natural, después lo del francés, bueno, estaban asustadas, estaban indefensas, pero ciertamente estaban con el programa, con el software listo para hacerlo, ¿no? Claro, claro. Y ahora con el italiano ha pasado lo mismo. Lo que pasa, y lo tengo que decir, es que ahora de mayores dicen eso, ¿no? Oye, aunque sea parecido, la gramática no es tan fácil y hablarlo bien nos cuesta. Entonces, aunque llevamos año y pico, año y medio ya casi, bueno, no hablamos un italiano perfecto. Desde luego, mi marido y yo no, somos los que peor hablamos italiano de la casa. Pero sí, lo han tenido que aprender de mayor. Y es diferente, ¿eh? Ya, cambiando un fuerte. poco de tema, que también esto me parece muy interesante, y el otro día, bueno, asistí a un evento tuyo sobre el té, un taller, y es porque tienes el título de maestra del té, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Cómo fue la historia, cómo conseguiste tener esto que es tan raro? ¿Y cómo fue el proceso cuando lo conseguiste? Cuéntanos un poco. También a veces se dice, ¿no? Tú no buscas las cosas, a veces las cosas te Claro, te encuentran. encuentran a ti. Y eso es, aunque es un tópico, bueno, por algo están los tópicos. Claro. Se cumplió en mi caso. Mi marido y yo no bebemos café porque no nos gusta, es una cosa en la que coincidimos, entonces siempre hemos bebido té. Hemos bebido té en un estándar muy normal de comprar bolsitas de té o té a granel y hacerlo en casa como más o menos pues podíamos, ¿no? Pero siempre hemos bebido té. Al estar en Singapur, en Asia, y movernos tanto por la zona, porque hemos conocido muchos países viviendo allí, un día vamos a Shanghái y estando en la calle, pues preguntamos, ya te digo, somos muy plásticos, nos dejamos llevar, ¿no? Es una aventura controlada, digamos, ¿no? Pero bueno, estábamos en la calle, en la Nanjing Road, una de las principales de Shanghái, y pregunté, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en estas horas que tengo libres? Y me dijeron, hay una ceremonia de té, que además ahora es el mejor momento del año, porque se acaba de cosechar y lo han traído fresco. ¿Quieres venir? Fue literal, ¿eh? 2 profesores de universidad, o sea, era una chica y un chico, que estaban en Shanghái una semana y que habían ido para ver ceremonias de té. Dije, pues tiene que ser interesante. Me llevaron, estuve allí, duró 3 horas. Joder, 3 Era un horas. sitio muy pequeñito, porque en Shanghái el espacio es muy difícil, ¿no? Claro. O sea, es una ciudad superpoblada, hay mucha densidad de población. Entonces era un sitio minúsculo, pero fascinante. O sea, me pareció, tenía todo tipo de té, todo tipo de materiales, ahí había teteras de cristal, de porcelana, de cerámica, de todo. Y entonces y hablaban en chino, pero estos 2 profesores me traducían todo. Y me quedé fascinada. Entonces probamos todo tipo de tés con la ceremonia, que es la Gong Fu Cha, que es bastante 3 horas, informal. Sí, porque era degustación, taller, ceremonia de té, ¿no? La ceremonia de té china es más informal que la japonesa. Se pueden hacer preguntas, es más interactiva.
Y les di las gracias 1000 veces, todavía tengo el contacto de estas 2 personas. Y al terminar me dijo la maestra de té, Sí. yo me formé con Mr. Lee, que vive en Singapur, y da clases aquí en este centro comercial, tiene este sitio, así se llama su academia. Llegué a Singapur, fui allí, que además estaba muy cerca de mi casa, Joder. y empecé a estudiar con él. Pues a veces la vida te da bastantes casualidades. Esa que eso me llevó al otro. Y entonces me empecé a especializar, vi que había mucho, mucho que aprender. Y aunque Singapur sea una ciudad de un ritmo vertiginoso, moderno, no es precisamente la China rural, Sí. ¿no? Donde nació el té, había bastante. Si lo buscas, lo encontrabas. Había muchas teterías. Y yo, a la par, estaba haciendo un máster en marketing, porque siempre al estudiar periodismo me había quedado como las ganas de completar mi formación en terminar la parte algo más. económica. Y empecé un máster en Singapur con la Northumbria University, una universidad que tenía campus allí, inglesa, y entonces me dijeron, ¿qué tema quieres hacer en la tesina? Y dije, pues voy a comparar una casa del té moderna y una casa del té antigua, tradicional, en Singapur. Y voy a ver lo que se llama en inglés Customer Loyalty, Sí. la lealtad del consumidor, cómo funcionan las dos, ¿no? Cómo hace esta casa del té moderna para atraer a clientes y mantenerlos, y cómo hace esta casa tradicional para tener clientes y mantenerlos, que son los opuestos, ¿no? Mira, para que te hagas una idea, la casa moderna del té era la pared, todo ladrillos de té, como si fueran el puer, que Sí. es un té prensado, todos los ladrillos eran de té, Joder. minimalista, 3 o 4 bolsitas de té, y las casas tradicionales son muy profusas, están llenas de todo, ¿no? De colores, de vajilla, de utensilios de té. Y esa fue mi tesina de máster en Singapur. ¿Y cuál Entonces tenía- combiné las 2 cosas. ¿Y cuáles fueron los resultados de tu tesina? Los resultados es que el té tiene su público. Y hay muchas razones para pensar que el té tiene larga vida. Claro, es asiático también, Claro. ¿no? Entonces, el perfil de la gente que iba a la casa del té moderna era joven, pero estable. Es decir, hay gente que va al bar, Claro. pues en Singapur hay gente que iba a tomar té, ¿no? O aquí vas a tomar café, pues ahí se dice vamos a tomar té. Y a algunas personas que les gusta el afternoon tea, el té Sí. de las 5 de Inglaterra, ese tipo, también iban allí. O sea, los expatriados que se llaman, Sí. los occidentales que vivían allí, en Singapur iban más a ese tipo de teterías, las modernas, las minimalistas, un poco más, ¿no? Más fashion, que dirían allí también, ¿no? Como más a la moda. Y sin embargo, la otra parte eran japoneses, tailandeses, ¿no? Yo era la única occidental. Claro. Ahora no, ahora me ha dicho mi profesor que ya cada vez más Que gente, tiene más, alemanes, claro. también españoles se interesan más. Entonces eso fue un poco que tiene su público, los dos perfiles, y que sí, que no era tan difícil tener clientes. Conseguirlo. Lo que pasa es que el producto de té, en cuanto a vender el té, eso es otro tema, porque Claro, es un esa parte. producto que se vende a granel, que Claro. te dura muchísimo tiempo en casa, Claro. pero el atraer gente y de ofrecerles un té y se lo tomen ahí, eso sí es bastante exitoso. Sacaste el título en Singapur con este maestro, que es una zona superpoblada. También en China hay ciudades superpobladas que tienen, bueno, hay algunos problemas de residencias y tal en las grandes ciudades. ¿Cómo es vivir en una zona tan poblada, que hay tan poco espacio? ¿Tú te sentías estresada o te acostumbraste a vivir con tan poco espacio y tal? Hay un paisaje que a veces se nos olvida, que es el paisaje de las personas. Claro. Y a mí ese me interesa. Al haber vivido en México, México es una ciudad también muy verde, y además los alrededores son increíbles, y en general todo el país es muy... es espectacular el paisaje, ¿no? Una naturaleza alucinante. Con decirte que, por ejemplo, cuando yo estudié aquí español americano, había una asignatura que era español americano, porque yo hice aquí el diploma de español para extranjeros para luego poder ser profesora de español, que es a lo que más me he dedicado profesionalmente, ¿no? Entonces, la profesora Carmen Saralegui era experta en el español americano. Y en uno de los textos que citaba a Enrique Zureña, que es un dominicano experto en este tipo de temas, decía: hay cosas que los españoles al verlas no sabían cómo nombrarlas porque no las habían visto. Por ejemplo, la piña. Le pusieron piña porque aquí, del piñón, la piña de los árboles, viene de ahí. y hay cosas que han traducido de esta manera, ¿no? Bueno, no traducido, sino que las han extrapolado. Claro, Entonces, la exuberancia, que es a lo que yo iba, ¿no? de México, a pesar de haber vivido en la ciudad, es increíble. Ya se ve en su fruta, en sus flores, ¿no?
y está muy integrada también en el folclore mexicano. Bien, dicho esto, como me he criado en ciudades, y he vivido mucho en ciudades, también estar con gente, ver a la gente, ver pasar, ¿no? Cunningham, que es un fotógrafo de Nueva York y fotografía a personas que van, o sea, eso también es muy rico. Y yo me quedé con eso en Singapur. Es un país absolutamente plural en religión, en estilos, en razas, en religiones. En una misma calle tú tienes un templo budista, sintoísta, la catedral anglicana, luego una iglesia católica, y todo coexiste pacíficamente. Entonces, claro, ver un país tan joven y tan plural también te acostumbra a también fijarte en las personas. Y ese paisaje también me ha gustado mucho. Esto que has dicho de la religión, claro. Entonces, no, a tu pregunta, no me agobié en absoluto. ¿No te agobiaste? Y no me agobian las grandes ciudades. Por esa razón, porque yo me gusta ver a la gente, me gusta ver eso, cómo sonríen, me gusta hablar con ellos. Claro. Y me gusta ver sus costumbres, ¿no? ¿Qué hace la gente en estas macrociudades o en este pueblo pequeño? Porque en Suiza es lo contrario, ¿no? Son ciudades muy tranquilas, de pocas alturas, y se cuida muchísimo la tranquilidad. De 12 a 2 es la Ruhezeit, que es el tiempo de tranquilidad, y de 10 de la noche a 6 de la mañana. Son tiempos en que se te tiene que respetar totalmente el silencio entre vecinos, ¿no? Entonces imagínate, y eso también me ha gustado. Entonces he estado en ciudades tranquilas, en ciudades más bulliciosas, más vibrantes, y siempre hay algo interesante que ver, aunque los parques te queden lejos, si sabes observar o te gusta observar. Cada idioma, cada país tiene una cultura, pero también influye mucho la religión. Por ejemplo, en Asia, aquí en Europa, predomina el cristianismo, pero en Asia no, otras religiones. Entonces, tú también, ¿qué diferencias, por ejemplo, puedes ver de un budista, que es una religión bastante interesante, a un cristiano, por ejemplo, que estamos aquí? O la forma de percibir, por ejemplo, tenemos esa imagen de un monje budista con su túnica naranja blanca, rapado, viviendo en un templo. Sí. O sea, ¿cómo son estas religiones o qué filosofías tienen tan interesantes, por ejemplo, el budismo o el hinduismo? Muy bien. Mira, yo tengo precisamente amigos de todos los estilos y de todas las religiones gracias a esta biografía que la vida nos ha regalado, ¿no? Tenemos algo los humanos que dicen los ingleses que es la hierba a veces, ellos dicen siempre, yo pienso que a veces, se ve más verde siempre del otro lado. O la hierba de tu vecino es más verde que la tuya, ¿no? Siempre su jardín está más cuidado, ¿no? Sí. En México te dirían que es malinchismo, ¿no? La Malinche se fijó en el extranjero. Sí. O sea, bueno, llámale como quieras. La curiosidad humana existe y a veces, si tú eres católico, dices, ay, ¿cómo será el budismo? ¿No? Y te va interesando, y hay gente que del catolicismo pasa al budismo, porque le atrae, porque no lo tiene o porque encuentra lo que no le dio su religión, y viceversa. Entonces, yo he visto, y tengo, por ejemplo, una gran amiga que era budista, a tu pregunta del budismo, que se ha convertido al catolicismo. Entonces, voy a referirme a ella, ¿no? Y entonces, ¿ella qué encontró en el catolicismo? Pues lo que no le dio el budismo. Un Dios personal, ¿no? Abba, se le llama Padre, Jesús, Dios encarnado, que nos redime. Yo soy católica practicante también, ¿no? Entonces, ella, ¿por qué dejó el budismo? Pues por lo que mucha gente occidental encuentra en el budismo, que es, por ejemplo, el evadirse, el buscar la paz, el equilibrio, la tranquilidad, pero ella decía, la cito, que siempre es como algo que te enajene un poco de tu vida, tu rutina, ¿no? Entonces a ella eso no le gustaba, ella quería apreciar lo que tenía, integrarse más en lo que tenía. Entonces a veces pues la gente encuentra esa paz, esos momentos de meditación, la libertad también que te dan las religiones orientales, el centro es la persona. Entonces yo creo que también esa fascinación que tenemos a veces por buscar con libertad y encontrar con libertad lo que queremos es recíproco, ¿no? Claro. Y he visto de los dos lados, claro, gente hacia allá y gente hacia aquí, ¿no? O sea, al fin y al cabo es un mundo, ¿no? Estamos en el mismo mundo y estamos comunicados, entonces eso siempre va a pasar. Pues yo no sabía de casos de budismo y cristianismo, pensaba, mira, muy interesante, muy interesante. Sí. Y luego... Y además la gente que conversa es muy apostólica. ¿Ah, sí? Es gente que realmente piensan que eso es lo mejor que les ha pasado y entonces lo dan con mucho amor y hacen mucho apostolado.
También, bueno, en los momentos, bueno, en Asia, como hemos dicho, el té es un momento también muy tranquilo. ¿Y qué tipos de tés? Bueno, luego vamos a hacer una demostración cuando termine este cacho que queda del podcast. ¿Qué tipos de té podemos ver así resumidamente para aprender? Y bueno, para empezar, cómo se cosecha, cómo se planta, cómo se recolecta y qué procesos tiene, y luego qué tés podemos obtener. Así un poco para saber, para la clase de después. Claro, para que la gente se oriente, ¿no? Que no sea un tenga mundo contexto, claro. que siempre se quede desconocido y ajeno. Exactamente. Sí, el té viene de una planta que en el sentido científico, en el término vulgar, en el término científico quiero decir es Camellia sinensis. Hay dos variedades, que está la de la India, que puede llegar a ser un árbol, y el arbusto de hoja perenne de toda la vida, que es la planta del té, que no llega a más de esto, ¿no? Y en la misma planta del té encontramos las hojas que luego producen el té blanco, verde, oolong, negro y rojo. Todo procede de la misma planta. El color se lo da el grado de fermentación y la hoja de la planta. Las primeras hojas, si tú ves una tienda de té, siempre verás que hay un brote y dos hojas que le siguen. Sí. Se dice dos hojas y el brote, two leaves and a bud. Entonces, la primera parte, cuando no llega a ser hoja, se cosecha para el té blanco. Entonces es muy suave y sabe casi a flor. Después tenemos las siguientes hojas que se aprovecha para el té verde. Un poquito ya más abajo nos dan tés más oscuros. Y entonces, entre el nivel de oxidación y fermentación que le damos a cada planta, dejándola al sol, dándole humedad y empaquetándola, obtenemos los distintos grados de fermentación-oxidación del té. Y por eso los colores. Y esto afecta también a las enzimas y a la teína. Hay algunos tés que tienen más teína y otros que menos. Bueno, ya luego... Eso en líneas muy generales. Vale, luego ya veremos un poco cuando termine la parte del podcast, al final del vídeo, veréis la demostración, un poco la ceremonia del té. Y ya entrando en las preguntas comunes, que estos les hacemos al final a todos los invitados. Esta pregunta a mí siempre me interesa mucho. Imagínate que ahora te invito a un restaurante 3 estrellas Michelin, a lo mejor al que quieras, pero no te invito conmigo, sino te dejo, te doy un papel y tú apuntas un nombre de una persona, la que sea. Obviamente que sea real, puede estar viva o puede ser que haya muerto hace muchos años, yo que sé, como si dices Julio César o quien sea, un familiar. ¿Qué persona elegirías para tener una conversación totalmente sin filtros, sin barrera de idioma tampoco, pero sí que tener una charla profundamente durante 2 horas? ¿Qué persona elegirías de todo el mundo? Qué buena pregunta, me has dejado en blanco. Puedes pensar, tranquila. Pues alguna persona que haya vivido tiempos adversos y haya sido resiliente. Ahora se lleva mucho esta palabra, pero no es de hoy. Yeah. Yo creo que igual Marco Aurelio, porque he leído Meditaciones, el emperador al que ya le llegó el Imperio Romano muy deteriorado, y sin embargo aconsejó siempre mantenerse fiel. Tal vez no por su estoicismo, que tampoco soy partidaria de vivir una vida estoica y sin sentimientos y evitando las emociones que te puede proporcionar las subidas y bajadas, ¿no? Al fin y al cabo la vida es una montaña rusa. Pero sí la obra y el legado que dejó. Tal vez Marco Aurelio, el que está en la plaza del Capitolio, de la colina del Capitolio en Roma. Bueno, entonces, esa me ha gustado la pregunta. Marco Aurelio, yo también igual te podría decir de varias personas para elegir esta conversación. Si tú tuvieses que decir qué es el éxito, ¿qué dirías? ¿Viajar, tener una familia, tener dinero, estar feliz? Bueno, ¿cómo responderías a esta pregunta? Mira, la felicidad es, yo creo, vivir una vida que, aunque no siempre elijas lo que te pase, puedas saber disfrutarla y también encajar los golpes, ¿no? Que la ola ni te tumbe, ni te deje siempre como si fuera muy fácil, ¿no? Surfearlo. Entonces yo creo que es esa combinación entre aventura, en mi caso, aventura, interés, estar abierto y también el equilibrio con tus propios principios. Que lo que vivas lo puedas integrar en un yo, en una identidad, en quien siempre has sido y de donde has partido, que es pues, tu familia, tu cultura, tu forma de entender o no entender la vida.
Jo, pues gracias. Te iba a preguntar qué es la felicidad, pero ya nos has respondido también. Así que nada, pues ya hemos terminado con el podcast. Ahora después tendremos una pequeña demostración y muchísimas gracias, Estíbaliz. Gracias a ti, Álvaro. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí con mi barra de té, así se llama. Esto es lo que yo siempre suelo llevar para hacer o bien degustaciones de té o ceremonias de té o talleres, ¿no? Vosotros veis esta parte y yo tengo esta parte, porque como bien sabéis, el té necesita siempre mucha agua. Entonces, vamos a ir haciendo paso a paso lo que os puede ayudar para preparar un buen té en casa. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la barra donde echar el agua caliente. Evidentemente la gente no suele tener esta talla para preparar en una mesa de té, pero esto sí se puede conseguir con facilidad. Es una bandeja donde puedes luego preparar el té echando el agua y cayendo hacia abajo. Ahora veréis lo importante que es este utensilio, porque si nosotros preparamos el té, siempre vamos a necesitar lavar las hojas. En este caso hemos elegido un té verde chino, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a lavar. Está unos segundos, se tapa y ¿qué hacemos? Lo vertimos. Y será a partir de la segunda ronda, ¿vale?, cuando este té nos pueda servir. ¿De acuerdo? Esto sería un primer paso. Después os voy a hacer exactamente una ración importante para el número de invitados. Aquí tendríamos estas tazas, que son cada una obra de arte de China, que sería la taza normal de un té con amigos. Sin embargo, cuando se hacen degustaciones de té, usamos este otro tipo. O incluso más pequeñitas, ¿de acuerdo? Esto sería un set de té taiwanés, donde primero se echa el té aquí, se aprecia su aroma y después pasa a la taza desde la que beberíamos el té, ¿de acuerdo? Como veis, hay porcelana, hay cristal y también hay cerámica, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los 6 caballeros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los utensilios que nos hacen falta para ir mezclando las hojas y preparando un buen té. Vamos a proceder a preparar un té verde chino, el famoso gunpowder, y lo voy a hacer de manera que se pueda entender lo máximo posible para que podáis prepararlo en casa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el caddy, que es donde se guarda el té de una manera muy segura contra la luz y contra la humedad, y vamos a echar 2 cucharadas pensando en 2 cucharadas y media pensando en 2 personas que beben el té. Este material, como podéis ver, es bambú y cerámica. Tenemos el filtro. Vamos a calentar un poquito las teteras. Y como he dicho antes, todo puede bajar. ¿De acuerdo? Ahora que la tenemos ya a una temperatura, aclaramos un poquito las hojas y las pasamos aquí para poder preparar el té. La temperatura del té es de 80 grados, hay un margen entre 70 y 85 para los tés verdes. Los tés verdes japoneses necesitan incluso menos temperatura. Y mientras
se va infusionando, contamos los segundos de inmersión de las hojas en el agua. Unos 30 segundos, 40, 20, depende del té verde que tengáis. Y ahora hemos conseguido ese tono verde claro que nos va a dar, como se suele llamar, un caldo fresco con bastante sabor a césped recién cortado. Os quiero comentar algo brevemente y es la forma de preparar el té si no tenéis todo este set de té. Por ejemplo, existen los tés en bolsa, evidentemente, y que sea un té en bolsita no quiere decir que sea malo. El té en hoja también puede ser muy bien empaquetado y con su precio además, pero fijaros que sea de papel, ¿de acuerdo? Y que sea un té en hoja, que no sea la parte de polvo o de residuo de la planta. Después podéis comprar un filtro, yo tengo este, pero hay muchísimos filtros y tipos más, o si no, la bolsa de té. Y vosotros mismos incluís las hojas aquí y lo preparáis en casa. Así de fácil. Y servimos, siempre al 70% para que la gente no se queme. Dejar un espacio por arriba para que el té enfríe, tampoco mucho, pero sí que sea bebible, y las personas no nos quememos al cogerlo. Entonces yo, en este momento, ofrecería el té a Álvaro de esta manera, con los 2 dedos arriba y el tercero aquí. Así es como se bebería. Entonces, Campey. Muchas gracias. A vuestra salud. ¿Qué te parece, Álvaro? Muy bueno, ¿eh? ¿Te gusta? Se nota que es una maestra. ¿Te parece ligero? Ligero. ¿Podría ser un poquito temperatura. más fuerte? Podría ser más fuerte, pero así suave y ligero me gusta bastante. ¿Y de temperatura? De temperatura está caliente, pero como que no molesta el beber. Pero lo suficientemente caliente para que esté bueno. Muchas gracias. Pues nada. Gracias a vosotros. Ha sido un honor tenerte aquí con tu clase de té. Gracias. Gracias.